Amén. Qué bendición. Gracias, hermano. Y gracias, hermanas y hermanos, por tocar la música para alabar al Señor. Si pueden ayudarme con el micrófono, poner más agudo, porque a ver si es posible. Creo que sí, ya está mejor. Entonces eso me ayuda a que pueda hablar un poquito más claro. Qué bendición, gracias a Dios. Bueno, abran su Biblia en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver el versículo 14 al 18. Primera de Pedro 3, 14 hasta el 18. Si lo tienen, pónganse de pie para leer la palabra de Dios, por favor. Qué bendición estar aquí. Ay, disculpen, hermanos, es Segunda de Pedro. Discúlpenme. Por más que lo estoy viendo aquí, el patito, lo vi muy flaquito, pero es 2. Segunda de Pedro 3, 14 al 18. Y vamos a leer alternadamente. Leo el 14 y todos así el versículo 15 y nos vamos hasta el 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz todos, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Todos, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis. Todos 18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Padre, te agradezco por la bendición que me das de estar aquí, la bendición de poder predicar su palabra y a través de ella ser ayudados y edificados y bendecidos. Ya hemos sido grandemente bendecidos durante el servicio, pero siempre su palabra es una bendición especial. Y pido tu ayuda, la intervención divina de tu Espíritu Santo, para que sea Él quien nos hable y nos enseñe tu bendita palabra, nos deje saber lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, mi Señor, dejo todo en tus manos, orando en el nombre de Cristo Jesús, pidiendo tu bendición. Amén y amén. Siéntense, hermanos, gracias. Creciendo en la gracia. El hecho de obedecer este mandamiento, porque es un mandamiento, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin duda, el hecho de estar creciendo, eso nos ayuda a no estar pasivos. Y también, aparte de que nos ayuda a no estar pasivos, nos ayuda
a que podamos estar firmes en lo que hemos creído. El contexto nos habla y hace una referencia el apóstol Pedro al apóstol Pablo, el cual, según la sabiduría que le había sido dada al apóstol Pablo, ha escrito en muchas epístolas, ¿verdad?, hablando cosas que a veces son, dice Pedro, difíciles de entender algunas de ellas, y que lamentablemente los indoctos e inconstantes tuercen muchas de estas enseñanzas, como las otras escrituras también, dice, las otras escrituras, pero la tuercen para su propia perdición. Y se nos hace un llamado a que estemos firmes, o que no caigamos de nuestra firmeza, de lo que nosotros decimos que creemos. Y bueno, termina la carta de segunda de Pedro hablándonos sobre el hecho de que todo eso no va a venir a ti siempre y cuando te mantengas creciendo en la gracia. El día miércoles hablábamos de estos 3 consejos que da el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios 15, 58, donde leemos allá Primera de Corintios 15, 58, donde dice: así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes. Y luego dice, creciendo. ¿Cómo dice? Creciendo. Y dice que debemos de estar creciendo en la obra del Señor siempre. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual, debe de ser algo que distingue al creyente. No podemos quedarnos con una fe, por así decirlo, inicial. Iba a decir simple o sencilla. No hay tal cosa como una fe simple y sencilla, ¿verdad? Pero una fe inicial. No. Tenemos que crecer en la fe, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, crecer en la obra del Señor, crecer en el carácter cristiano, crecer como hijos de Dios, crecer como siervos del Señor. O sea, la palabra crecer es algo muy importante y muy necesaria. Cada uno de nosotros debemos de buscar el hecho de crecer en la gracia. Cuando hablamos de la gracia, siempre lo relacionamos con el término teológico sobre qué es gracia. Es el favor que no merecemos, que Dios nos da y Dios nos hace y que no lo merecemos. Favor inmerecido de Dios. Nadie merece la gracia de Dios, pero por eso es gracia, que Dios te da algo que no mereces. Por eso la salvación es por gracia. La salvación nadie la merece, pero Dios te la da. Es por gracia. Nadie la merecemos, pero Dios nos la da. Eso es la gracia del Señor. Y cuando habla de crecer en la gracia, eso se profundiza, hermanos, en el ejemplo único y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, un concepto más de gracia es buscar el beneficio ajeno, sacrificando mi propio beneficio o mi beneficio personal. Eso es gracia.
buscar el beneficio de otros, sacrificando mi beneficio personal. Eso es gracia. Y cuando ves esa definición en el cuadro de la persona de Cristo, eso es lo que hizo Cristo. Exactamente. Él buscó el beneficio de otros. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros. Y sacrificó su beneficio personal. Nomás el hecho de dejar su trono en gloria, de dejar su majestad para venir a este mundo y humillarse, haciéndose hombre, haciéndose siervo, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso habla de sacrificio. Eso es la gracia. Cuando crecemos en gracia, entonces ya no buscamos nuestro propio beneficio personal, sino buscamos cómo ser de bendición a otros, cómo ser de ayuda a otros, cómo ser de apoyo a otros, cómo tender la mano a otros, aún sacrificando nuestro propio bienestar o nuestro propio beneficio personal. Pero eso es crecer en gracia. Eso es lo que hizo Cristo, ¿verdad? Que Él dejó su majestad y su gloria, su trono de gloria, para venir a este mundo en busca de lo que se había perdido, a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, quisiera mencionarles el hecho sobre por qué es tan importante para cada cristiano crecer en la gracia. Ese es el tema, creciendo en la gracia. ¿Por qué es tan importante para cada cristiano crecer en la gracia? Crecer en la gracia, hermanos, nos ayuda a trabajar más en la obra de Dios. Nos ayuda a desarrollar un ministerio. Si estamos creciendo en la gracia, tú no te vas a quedar pasivo con los brazos cruzados viendo que otros hacen y tú no haces nada. Cuando tú creces en la gracia, tú no te quieres quedar atrás. Tú no te quieres quedar milando como el chinito solamente. Tú quieres poner manos en acción. Pero tristemente hay algunos que piensan que venir a la iglesia es un gran sacrificio que están haciendo. Pensar en hacer algo más en la obra de Dios, no, pues es algo imposible pedirles eso. Porque ya nomás pedirles que vengan a la iglesia, no, pues es algo que ya rebasa toda capacidad espiritual que algunos de nosotros pudiéramos tener, cuando eso es lo más elemental. Eso es lo más básico, venir a la casa, y menos, con mayor razón aquí, que tenemos toda la libertad de estar siempre. ¿Cuál persecución? ¿Cuál hostigamiento? No hay nada de eso, no existe eso realmente, ¿verdad? O hay alguno que en esta tarde está aquí y que fue amenazado por estar aquí esta noche. ¿Habrá alguien que lo amenazaron por estar aquí esta noche? No lo creo, muy difícil de creerlo. Puede ser que vengan tiempos así, yo no estoy diciendo que no, o que por el fanatismo religioso alguien en su propia familia puede ser que fue amenazado por su propia familia, porque el fanático religioso no le importa matar a su propia familia. Ese es el fanatismo religioso. Pero no, tampoco lo creo que pasó algo así o que sucedió algo así, ¿verdad? El venir a la casa de Dios es lo más básico, es lo más elemental, pero para algunos es la gran prueba de la vida cristiana, ¿verdad? Le damos te voy a decir, le damos a Dios migajas y pensamos que Dios es como un limosnero que no merece nuestro tiempo ni nuestra vida. Mi Dios es digno de todo lo que tengo, de todo lo que soy. Él es digno.
Pero muchas veces tú vas a verlo de esa manera cuando tú creces en la gracia. Cuando no creces en la gracia, tú le dices que se conformen con que vaya a la iglesia. ¿Que se conforme quién? Si el que trae el que tiene el beneficio somos nosotros. ¿Que se conforme quién? Que se conformen que voy a la iglesia una vez por la semana, una vez cada 15 días. ¿Que se conforme quién? Dios. Dios tiene millares de ángeles que lo adoran con voces santas y perfectas. No te necesita que tú lo adores. No, tú y yo necesitamos estar en la casa de Dios. Es nuestra necesidad estar ahí, pero no lo entendemos porque no hemos crecido en la gracia del Señor. Y ahora llegar al punto donde podamos decir, ahora yo quiero servirlo también. Ahora yo quiero hacer algo en su obra también. No quiero nomás quedarme allí, porque he crecido espiritualmente, he crecido en la gracia, he crecido en la fe. No quiero quedarme con los brazos cruzados. Hay algo que podamos hacer. Sí, agarrar un cuarto folleto y sal a predicar el evangelio. Claro que sí. Claro que sí. Hay mucho por hacer. No nomás veas allí cuando salgas de este lugar y veas los botes y los tambos llenos de basura y digan, ¿por qué no han tirado la basura? Hubo un hermano que me dijo, oiga pastor, ¿qué pasó con el hermano Juan? Esta semana no vino. Pues es que el hermano Juan estaba en tiempo de aflicción, tiempo de luto. Y tú, mijito, ¿cuándo vas a usar tu mano para agarrar esa basura y le tirar al contenedor? No sé si alguien me está escuchando. Entonces, es el hecho de que tú creces en la gracia y creces en iniciativa de hacer algo en la obra de Dios. Este mismo versículo lo dice aquí. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes. Y luego dice, creciendo en la obra del Señor, que dice, siempre. Y luego dice, sabiendo que vuestro ¿qué? Trabajo en el Señor, o sea, todo lo que haces en la obra de Dios, no es que dice, muchos de nosotros trabajamos nomás para esta vida, pues aquí se va a quedar todo lo que hagamos para esta vida. El día que nos muramos o Cristo venga por nosotros, aquí se va a quedar todo. Pero los que trabajan, invirtiendo parte de su tiempo, sirviendo en la obra del Señor, esa obra que hacen se la van a llevar por toda la eternidad y recibirán recompensa. Porque nada es en vano en el trabajo, en el Señor, nada es en vano. Nada es en vano. Cristo dijo, si solo un vaso de agua das de beber al sediento, vas a recibir recompensa de ese vaso de agua. ¿Alguien me está escuchando? Y dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otro versículo allá más atrás, en 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo da su testimonio de cómo la gracia ha intervenido en su vida. Porque el apóstol Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es el resultado de su vida, del apóstol Pablo y su ministerio, era un resultado de la gracia de Dios. Y él lo reconocía, no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Por eso dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y luego dice, antes, otra vez esa palabra, he trabajado. Dígalo, ¿qué? O sea, cuando tú creces en la gracia, eso te va a impulsar a trabajar en la obra del Señor, a hacer algo en la obra del Señor. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien he trabajado más que todos ellos. Y el apóstol Pablo dice y reconoce, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios, que dice, o sea, lo que me impulsa a trabajar en la obra del Señor, no soy yo, es la gracia de Dios conmigo, es el haber crecido en la gracia.
Es el haber crecido en la fe, es el haber crecido en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es haberle conocido más a Él, eso, haber conocido más de su amor. Eso me impulsa a mí a trabajar más que cualquier gente. Pero dice, pero no yo, es la gracia de Dios que dice conmigo. Crecer en la gracia nos ayuda en trabajar, nos ayuda a trabajar en su obra. Crecer en la gracia es crecer en santidad. Y crecer en la gracia, y ahorita vamos a ver un versículo, porque muchos piensan que en la época en que vivimos, que se reconoce que es una época de gracia, la época de la iglesia, y entonces la toman como pretexto para ser cristianos mundanos, que al cabo que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué equivocación es eso? Eso no es crecer en la gracia, eso es estar estancado en tu fe. Y ahorita vamos a ver un versículo. Pero el que crece en la gracia crece en santidad, o sea, se aparta del mundo y del pecado y se consagra a Dios. Eso es crecer en la gracia. Romanos 6:1, vean ahí por favor, Romanos 6:1, dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que, dígame, la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? Entonces hay quienes agarran de pretexto, no, que estamos bajo la gracia, ahora tenemos libertad, ya no estamos sujetos a mandatos y mandamientos y preceptos y decretos de Dios del Antiguo Testamento, ahora estamos en la gracia, ahora podemos hacer y deshacer. No, chiquito, no es así, es todo lo contrario, todo lo contrario. Si la ley era exigente, la gracia es más exigente todavía, y se nos demanda más responsabilidad vivir bajo la gracia. Hay quienes, como dije, usan como pretexto la gracia para deslizarse hacia el pecado. Pero vamos a ver otros versículos aquí de Romanos 6, y ahorita nos cambiamos a la otra cita de Judas. Vamos a ver Romanos 6, 14 por favor y 15. Dice, ¿qué pues diremos? Vuelve a repetir el versículo: perseveraremos, 14, porque el pecado no es enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la, ¿qué dice? Gracia. Versículo 15, ¿está ahí conmigo? ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego contesta y dice, en ninguna, ¿qué dice? Manera. No porque estamos bajo la gracia, ahora sí, pues vamos, tenemos libertad de pecar. No, eso no es correcto. Eso vamos, como dice el hermano Juanes, vamos a perder nuestro testimonio. No, la gracia no es una concesión que Dios te da para que vivas como el mundo vive, para que peques como el mundo peca. No, hermanos, dice la palabra, el que es santo, santifíquese más todavía. El que sea inmundo, pues tírese a la inmundicia, pero el que sea santo, santifíquese más todavía. Ahora, vean este versículo allá en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 4. Judas, y es el único capítulo que tiene. Si lo tiene, dígame amén. Vea qué versículo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿qué cosa, hermanos? La gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Note, convierten en libertinaje la gracia de Dios. No es así. Eso no es correcto. Decir que puedo vivir como sea, que al cabo que estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Pablo dijo, en ninguna manera. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, ¿verdad? Entonces
tenemos que hacer esta distinción. Ahora, a la gente le gusta ir a una iglesia liberal donde no se predica contra el pecado y Dios los ama a todos y vayan con bien, nomás dejen aquí la lana y ustedes vayan, que Dios los va a prosperar, Dios los va a bendecir, y a la gente le gusta eso. Pero los verdaderos cristianos entendemos que si la ley tuvo su grandeza, la gracia es mayor que la ley y exige más la gracia que la ley, y no podemos convertir la gracia en libertinaje, ¿verdad?, para hacer lo que se nos pega la gana, sino todo lo contrario. Vivir en la gracia de Dios es apartarnos del pecado y del mundo y crecer en santidad, como dice el versículo que miramos de Romanos 6:1, que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, en ninguna manera. Entonces, la gracia nos ayuda o nos hace crecer en santidad. Crecer en la gracia es crecer en santidad. En Hebreos 12:14 leemos la palabra de Dios. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué dice?, verá al Señor. Segunda de Timoteo 2:19 y 21. Segunda de Timoteo 2:19 dice la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda, ¿qué dice, hermanos?, buena obra. Hermanos, una lámpara sucia no alumbra. Ahí mismo en tu casa, con el polvo y la tierra, los focos se llenan de tierra, y se les va formando una capita, y no es la misma luz que cuando tú limpias ese foco, alumbra a todo su potencial. Pero cuando tiene esa capita de polvo, su luz se va, ¿qué?, opacando. Así también, cuando nosotros participamos del pecado, nuestra luz se va opacando, y entonces nuestra santidad se va perdiendo. Crecer en la gracia es crecer en santidad. Es cada vez más una persona que ha crecido en la gracia, sabe identificar más claramente cuáles son las cosas de maldad, cuáles son las cosas del pecado, cuáles son las cosas de iniquidad, y las detecta, las identifica y dice: yo en eso no participo. Porque tiene esa madurez, ese discernimiento, porque ha crecido en la gracia, y automáticamente crece en santidad. Crecer en la gracia nos ayuda a trabajar más en la obra del Señor. Crecer en la gracia nos ayuda a crecer en santidad. Número 3, crecer en la gracia es depender del poder de Dios para seguir adelante a pesar de las dificultades de la vida. Todos enfrentamos dificultades. Si no has enfrentado dificultades, un día vas a enfrentar dificultades en la vida. Vas a enfrentarte con situaciones complicadas, difíciles, y de tal manera que de repente puedas sentirte que aún lejos de Dios, o necesitado de Dios, y no lo encuentras una respuesta. Pero Dios sí da una respuesta. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, el apóstol Pablo ahora está enfermo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo oró por los enfermos y en el poder del Señor fueron sanados? Muchas veces. Pero ahora el apóstol Pablo está enfermo. Y dice: y para que la grandeza
de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Te das cuenta? Un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Había un problema, y no creo que solamente el apóstol Pablo lo tenía. Yo pienso que muchos podemos tenerlo, el hecho de perder el piso y envanecernos y creernos que somos únicos o que sin nosotros las cosas no se pueden hacer. Y entonces Dios permite que el enemigo ponga un mensajero, una enfermedad en el cuerpo del apóstol Pablo, para que, dice, no me enaltezca sobremanera. Y dice el versículo número 8, sigue diciendo hasta el 10, dice: respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Pablo, yo creo que decía: Señor, por favor, mira, tengo este dolor. Algunos dicen que era un dolor en la cabeza. No sé si alguno de ustedes padece de migraña, pero yo estaba escuchando esta semana de que hay una enfermedad todavía más fuerte que lo que es la migraña, un dolor más persistente de cabeza, todavía más profundo de lo que es la migraña. Posiblemente es algo que tenía el apóstol Pablo, y tenía un problema serio, un dolor, era un aguijón, como él lo dice. Y él, yo creo que le decía: Señor, por favor, quítame este dolor, no lo aguanto. Y otra vez el apóstol Pablo le decía: Señor, quítame, por favor, este dolor, no lo aguanto. Y no, el Señor dijo no. Y otra vez el apóstol Pablo le pidió: Dios, por favor, quítame. ¿Cuántas veces él oró por otros y fueron sanados? Y ahora él está pidiendo a Dios: sáname, por favor. Y Dios le dijo: no. Y versículo 9 dice: y él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, yo te voy a usar todavía mucho más a ti en esa debilidad, porque no vas a depender de ti, vas a depender de mi poder, vas a depender de mi gracia. Bástate mi gracia. Versículo número 10 sigue diciendo: por lo cual, por amor de Cristo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dígame qué. ¿Qué es lo que le daba esa fuerza? La gracia de Dios. Bástate mi gracia. La gracia de Dios. Cuando crecer en la gracia es depender completamente del poder de Dios, de la ayuda de Dios, de la fortaleza de Dios. Es depender: Señor, yo no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar por esta situación. Lo único que te quiero decir es que yo espero en ti, yo dependo en ti. Eso es lo que pasó con el apóstol Pablo. Ya te he pedido me ayudes, tú no quieres, tienes tu propósito por lo cual no quieres. Te he pedido que me sanes y has dicho: bástate mi gracia. Bueno, entonces, Señor, dame tu gracia para sobreponerme, para sobrepasar, para soportar esta circunstancia, esta tribulación, este problema que estoy teniendo. Dame tu gracia, Señor. Dame de tu gracia. Entonces, la gracia, de crecer en la gracia, nos ayuda a depender más del poder de Dios. Y el poder de Dios es su gracia. ¿Estamos ahí? Amén, hermanos. Número 4, crecer en la gracia es crecer en humildad. Es crecer en humildad. A alguien que dice: yo he crecido en la gracia de Dios, es muy difícil que pueda decir eso si no ha crecido en humildad. Cuanto más humildes somos,
es que más hemos crecido en la gracia del Señor. Cuanto más altivos somos, es que no hemos crecido. Cuanto más soberbios somos, cuanto más orgullosos somos, cuando más vanidosos somos, cuando más altivos somos, es que no hemos crecido en la gracia del Señor. Pero cuanto más humildes somos, eso demuestra que hemos crecido más y más en la gracia del Señor. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo número 3, versículo 34. Dice Proverbios 34: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Luego tenemos en Santiago 4:6, el libro ahora en el Nuevo Testamento, el mismo versículo dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién, hermanos? A los humildes. ¿A quién da su gracia? Entonces, cuando creces en la gracia, estás creciendo en humildad. Eres una persona más humilde. Eres una persona que reconoce el lugar que estás pisando. No eres un soberbio, un altivo, un rebelde, un negativo. Tú te humillas ante Dios y te humillas ante los demás. Y luego Primera de Pedro 5:5 también termina diciendo, Primera de Pedro 5:5: igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué cosa, hermanos? Da gracia a los humildes. Revestidos de humildad. El que se está revistiendo más y más de humildad es porque está creciendo más y más en la gracia de Dios. La humildad es una prueba que estamos creciendo en la gracia de Dios. Cuando ya nadie nos puede decir nada, cuando somos sabios en nuestra propia opinión, cuando no oímos el consejo de nadie, nadie nos puede decir nada, no queremos reconocer cuando estamos mal, pues eso quiere decir que estamos estancados espiritualmente. No estamos creciendo en la gracia. Cuando creemos que nosotros siempre tenemos la razón, nadie nos puede decir algo contrario a lo que nosotros decimos. Nadie puede opinar diferente a como yo opino. Nadie puede tener otro criterio al criterio que yo tengo. Cuidado con eso. Eso demuestra que no somos humildes y no reconocemos que podemos estar equivocados. ¿Alguien me está escuchando? Crecer en la gracia nos ayuda a trabajar más en la obra del Señor. Crecer en la gracia nos ayuda a crecer en santidad. Crecer en la gracia nos ayuda a depender más del poder de Dios. Crecer en la gracia nos ayuda a crecer en humildad. El que crece en humildad está creciendo en la gracia del Señor. Número 5, crecer en la gracia nos ayuda a crecer en entendimiento. Esta palabra entendimiento, ya prediqué una vez del entendimiento, de que todo lo que abarca esta palabra de entendimiento. Y la palabra de Dios igual, el mismo apóstol Pedro dice, hay algunas cosas difíciles de entender. El que crece en la gracia puede comprender más fácilmente, va a tener un entendimiento más amplio, va a tener un entendimiento, una comprensión más amplia de las escrituras, de las filosofías de la vida, de las formas de vivir de la gente, y tiene más entendimiento y alcanza a comprender y a entender: esto me conviene, esto no me conviene, esto me ayuda, esto no me ayuda, esto es para bien de mi familia, esto no ayuda para nada a mi familia. Tiene entendimiento en las escrituras, tiene entendimiento en la palabra de Dios, tiene entendimiento en los mandamientos de Dios. El que no crece en la gracia piensa que los mandamientos de Dios es algo muy difícil, muy pesado, muy complicado, ¿verdad? Pero el que crece en la gracia dice: oh, los mandamientos de Dios, no hay mejor cosa que vivir en los mandamientos del Señor. Muy diferente. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 13:15. Nos dice la palabra del Señor, Proverbios 13:15 dice: el buen entendimiento da, ¿qué cosa, hermanos? Da gracia. ¿Qué da el buen entendimiento? Da gracia. La gracia, crecer en la gracia nos ayuda a tener buen entendimiento. Mas el camino de los transgresores es duro,
Y qué triste que cristianos andan batallando en su camino, en su diario vivir, porque sigues terco en esa manera de pensar. Estás, como he predicado en otras partes y aquí mismo, estás en el formato que no funciona. Y mientras estés en un formato que no funciona, vas a tener esos resultados de una vida que no funciona. Pero cuando tú te metes al formato que sí funciona y creces en la gracia y empiezas a ser obediente a Dios y dejas a un lado tu rebeldía y empiezas a ser un hombre, una mujer sabio, un hombre sabio, una mujer sabia, y dejas tu necedad a un lado, dejas tu insensatez a un lado y empiezas a vivir como Dios dice, oh querido hermano, tú vas a ver los resultados muy diferentes en tu vida, muy buenos, muy positivos. Pero el que no tiene entendimiento es terco, es necio, es rebelde, es altanero, se hace sabio en su propia opinión, cree que tiene la razón. Más de algunos pueden estar escuchando este mensaje. Yo recuerdo a algunos, ¿verdad? Que le han dicho a sus propios hijos, pero no le creas todo lo que dice el pastor. Y ahora que tienen a sus hijos perdidos, ahora quisieran, ay pastor, que sí hubieran creído a usted. Ahora que sus hijos ya no quieren las cosas de Dios y no quieren venir a la casa del Señor y no les interesan las cosas espirituales, ahora sí. Pero antes le decían, no le creas todo lo que dice el pastor. Mira, yo siempre soy de esos. No le creas todo lo que dice el pastor. Pero si el pastor dice lo que dice la palabra de Dios, es que no estás creyendo lo que dice el pastor. Es lo que debes de creer, es lo que dice la palabra de Dios. Y tienes un problema muy serio cuando el pastor lo único que transmite lo que dice la palabra de Dios, y tú dices, no le creas lo que dice el pastor, está diciendo, no crees lo que dice la palabra de Dios. Porque cada punto, cada principio y cada verdad que yo te predico, tengo que sustentarla con lo que dice la palabra de Dios. Esta misma noche, cada parte que te he dado de la enseñanza tiene un sustento bíblico. No lo puedo inventar de mí mismo, no es algo de mí. Y tú todavía le dices a tu hijo, no le creas todo lo que dice el pastor. Y ahora que tus hijos ya crecieron, no quieren ni venir a la iglesia, ahora sí. Ay, ¿por qué le dije eso a mis hijos? ¿Tú mismo la regaste? No, pero ¿por qué? Porque no has crecido espiritualmente. No tienes discernimiento, no tienes entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Te haces sabio en tu propia opinión. ¿Crees que todo lo sabes? Hay gente que se cree que todo lo sabe y que no necesita ayuda ni de Dios siquiera. Bueno, pues eso va a ser el resultado. Tarde que temprano se va a ver el resultado. Y sobre todo en tu propia familia se va a ver el resultado. No sé, ¿alguien me está escuchando? Qué importante. La gracia, crecer en la gracia es crecer en entendimiento, ser entendidos. Lo mejor que entendamos, que vengamos aquí, entendamos el mensaje, recibamos el mensaje. Crecer en la gracia nos ayuda a trabajar más en la obra del Señor. Número 2, crecer en la gracia nos ayuda a crecer en santidad. Número 3, crecer en la gracia nos ayuda a depender en el poder de Dios en los tiempos difíciles, en las dificultades de la vida. Número 4, crecer en la gracia nos ayuda a crecer en humildad. Más humildes, más crecemos en la gracia. La humildad es una prueba de que estamos creciendo en la gracia. Número 5, crecer en la gracia es crecer en entendimiento. Somos gente más entendida, no nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, creemos lo que la palabra de Dios dice. Y por último, crecer en la gracia es convertirnos en instrumentos de bendición. Cuando tú eres bendecido y te conviertes en un instrumento de bendición para otros, porque Dios en su gracia te bendice, pero Dios no quiere que esa bendición quede contigo. Por ejemplo, me gusta esa frase, yo espero que sea ahí, esa palabra,
Creo que es Génesis capítulo 12. Y si no es allí, voy a estar en problemas. Versículo 2. Génesis 12:2. Si lo tiene, dígame amén. Primera de Pedro habla algo parecido, muy igual también. Primera de Pedro capítulo 1, es algo muy parecido. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, porque Dios quiere bendecirnos. Amén, hermanos. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Y esta es la frase: y serás bendición. Dígalo. Dígalo. Dígalo otra vez. Porque Dios no nomás quiere bendecirte a ti, quiere que tú seas de bendición a otros. Eso es crecer en la gracia. A llegar a un punto donde tú no nomás quieres quedarte y conformarte con todas las bendiciones que Dios. Y mira que Dios es bueno y nos bendice. Amén, hermanos. Pero tú dices, bueno, a mí ya Dios me ha bendecido. ¿Cómo yo puedo bendecir a otros también? ¿Cómo puedo ser de bendición a otros? Y eso es lo interesante de esto. Y esa es una muestra de cómo podemos nosotros crecer en la gracia de Dios. Que no nos quedamos con las bendiciones solo para nosotros, sino que se lo marcó a Abraham y le dijo: yo voy a hacer contigo, voy a bendecir a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, porque tengo un propósito para ti y serás bendición. Entonces encontré un versículo que se lo repetimos muy seguido. Está en el libro de Marcos capítulo 10 versículos 7 y 8. Marcos 10, 7 y 8. Si está ahí, dígame. Perdón, no es Marcos, hermano, es Mateo. Ya vi bien, Mateo 10, 7. Y yendo, dice, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y luego esta frase: de gracia recibisteis. ¿Qué dice? Dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Y ese es el que ha crecido en crecer en la gracia. Nos ayuda a ser de bendición a otros. Entonces, cuando nosotros solamente queremos bendición para nosotros y para nosotros y para nosotros, eso demuestra que no hemos crecido en la gracia. No estamos creciendo en la gracia. Pero cuando hemos crecido en la gracia, entonces el crecer en la gracia nos convierte en instrumentos de bendición y podemos bendecir a otros. Otros pueden ser bendecidos por tu vida. Otros pueden ser bendecidos por tu familia. Otros pueden ser bendecidos por tu testimonio. Otros pueden ser bendecidos con tu dinero. Otros pueden ser bendecidos con tus recursos. Otros pueden ser bendecidos con lo que Dios nos ha dado. Podemos compartirlo con otros. De eso se trata. Recibimos de gracia, podemos ¿qué? Dar de gracia. Recibimos de gracia, damos de gracia. ¿Y sabes qué pasa cuando llegamos a ese punto? ¿Sabes qué pasa? Entonces Dios dice: ay, mi hijo, tú estás preparado para que yo siga derramando más y más mis bendiciones de gracia sobre tu vida. Porque yo te doy para ti, para que disfrutes todo lo que tú tienes, pero no te quedas con ello tú todo. No te quedas con todo tú. Tú lo compartes con otros. Y fluye la bendición a otros. Y otros son bendecidos a través de la gracia que Dios ha derramado en tu vida. Recibes de gracia y das de gracia. Y eso es crecer en la gracia. Pero cuando queremos nomás para nosotros, entonces las cosas nos dice que estamos estancados y no estamos creciendo. Y el mandato es: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo. Está firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es que en vano. Quiero animarte para que crezcas, avances, desarrolles tu vida cristiana y te veas como un instrumento en las manos de Dios, donde está fluyendo todas las bendiciones que Dios derrama sobre ti, y que Dios quiere usarte para que tú también bendigas a otros y muchos más puedan ser bendecidos. Dios pueda bendecir muchas más vidas a través de tu propia vida. Y esa es una prueba que has crecido en la gracia del Señor. Vamos a orar, todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Te damos